Buenas tardes chicos, les habla su tutor, el profesor Henry Ruiz. En esta oportunidad, para el curso de literatura, vamos a tratar el tema el pre-renacimiento italiano. A ver chicos, como ustedes recuerdan que les había mencionado, vamos a tratar en el curso de literatura desde los dos ámbitos, ¿no? Literatura universal y literatura peruana. La clase pasada tocó literatura peruana, en esta ocasión vamos a continuar con literatura universal. Miren, en cuanto a literatura universal, habíamos tocado la literatura de la Edad Media en España, ¿verdad? Vimos su contexto, cómo surge la Edad Media, qué hechos o acontecimientos importantes se da durante la Edad Media, cuando inicia, cuando culmina las manifestaciones literarias en España, ¿verdad? Desde las glosas hasta las novelas de caballería, ¿verdad? Vimos los cantares, los juglares, el Méster de Clerecía, el Méster de Juglaría, y el argumento del cantar del Mío Cid, ¿no? Que sería el cantar de gesta más importante de España. Ahora, si nosotros nos enfocamos en el espacio histórico, la Edad Media tiene un fin quizás en dos acontecimientos, ¿no? Uno es en 1453, ¿verdad? En la caída del Imperio Romano de Oriente, y otros marcan el hito en 1492 con la invasión o descubrimiento de América. Sea uno, sea el otro, como les mencionaba, la Edad Media culmina en el siglo XV, ¿ya? Entonces, ¿a qué llamamos pre-renacimiento? A partir del siglo XV, con la Edad Moderna, inicia el Renacimiento. Entonces, el pre sería el antecedente de ese periodo, ¿no? Y comprenden los siglos XIII y los siglos XIV, ¿verdad? Y sobre todo en Italia, pues, ¿no? Llamado Quattrocento y Trecento italiano, respectivamente. Entonces, la literatura de esos siglos, ¿verdad? En Italia es lo que es el tema de hoy, es lo que vamos a ver, ¿ya? A ver, chicos, contexto histórico. En el siglo XII fue la época del surgimiento de la primera lírica culta en la Provenza. La Provenza era una ciudad de Francia, ¿ya? ¿Y por qué es importante esta lírica que surge en esta ciudad, en este siglo? Porque va a servir de inspiración al Trecento italiano, ¿ya? A la escuela del Dolce Estilo Nuevo, por ejemplo. Entonces decía, en el siglo XII, en la ciudad de Provencia, en Francia, surgen los trovadores, que eran poetas de gusto refinado, cuya interpretación se acompañaba con música y estaba a cargo del propio trovador, ¿verdad? Es decir, lo hacían entonando un instrumento. Son los trovadores quienes crean el amor cortés, ¿verdad? O sea, el amor cortés surge en el siglo XII, ¿no? Nacido del sentimiento vivido entre damas y caballeros de la corte, ¿ya? Los trovadores eran propios de la corte, de la nobleza, ¿ya? Este amor se basaba en el sentimiento desdichado y platónico. ¿Qué quiere decir platónico? Idealizado, ¿ya? Desdichado, enajenado. Y es así que se conserva esta idealización del amor cortés por muchos siglos, ¿verdad? En el cual el hombre tiene que acortejar a la mujer, ¿verdad? La mujer está idealizada, bueno, mucho más en ese entonces, ¿no? La mujer era como un ser espiritual, ¿no? Surge la Donna Angelicata en el siglo XIII con el Trecento italiano incluso. Entonces, este amor cortés es aquel que el trovador busca pretender conquistar el amor, y el amor es algo que lo sucumbe, ¿no? Que es como un sufrimiento, un despojo de su raciocinio. Entonces él va a buscar esa idealización de ser perfecto que es la mujer, pero tiene que acercarse a ella, tiene que ser digna de ella. Entonces la corteja, la quiere conquistar, le compone canciones, poemas, ¿verdad? Entonces ese es el amor cortés. Y como le dije, ¿no? Va a durar muchos siglos. ¿Ya? Entonces, ese concepto de que el hombre tiene que conquistar, de que el hombre tiene que entregar regalos, escribir cartas, mandar poemas, canciones, ¿verdad? Nace de este amor cortés del siglo XII de los trovadores, que ya poco a poco como que está desapareciendo, ¿no? Pero ese fue su inicio, ¿ya? A ver, tenemos entonces el Trecento italiano, ¿ya? ¿Qué fue el Trecento italiano? Se da el nombre de, se da el nombre de Trecento italiano al periodo que comprende entre los siglos XIII y XIV, durante los cuales
se gestó en Italia el movimiento que significó la renovación cultural en el mundo europeo y que prefiguró el humanismo, ¿verdad? El Renacimiento tiene su base humanista, ¿no? Es una corriente filosófica en el cual el interés está en el hombre, ¿no? Se vale del hombre mismo para conocer las cosas y de su razón para entrar a la ciencia. Es decir, poco a poco se está dejando el pensamiento teocentrista. Estamos en el siglo XV, va a culminar la Edad Media, ¿no? Pero desde el 13 y 14 es como que se están dando los gérmenes, ¿no? Es decir, el 13 y el 14, el 300 va a ser como un periodo de transición, como vemos acá, ¿no? Entre el medievalismo, la Edad Media y el Renacimiento, ¿verdad? Es como un periodo de transición. Ahora, tiene sus propias características, por ejemplo, disminución de lo religioso. Los temas ya no van a ser tan sacros, ¿no? Sino que tienen una diversidad. ¿Qué más? Bueno, mayor importancia al humano, ¿verdad? Esto influenciado, ya les dije, por la corriente filosófica del humanismo, ¿no? Rescata los clásicos, se van a leer los clásicos latinos y se van a valorarlos. Por ejemplo, Virgilio, ¿verdad? Ovidio, Horacio, o los clásicos griegos, ¿no? Como Platón, ¿estamos? Mayor relevancia de la lengua vulgar, es decir, los escritos, recuerden que le dije en la época medieval, los escritos en lo cuanto religioso estaba hecho por la lengua latina culta, ¿verdad? Pero en cambio, en esta época, ya en el 300, se van a escribir en otras lenguas, ya por ejemplo en lengua toscano, ¿verdad? Variedad de la lengua italiana, en español propio, ¿verdad? Incluso se podría decir que las mejores o las obras más relevantes de la época medieval, incluyendo el Renacimiento, están escritos en lenguas vulgares, ¿verdad? Y la Divina Comedia no se escribió en latín, igual que el Cantar del Mío Cid, no, ¿verdad? No se escribió en latín, sino en lenguas vulgares, ¿no? Que se derivan del latín. ¿Estamos? Entonces esas serían las características. Surge también en el Trecento italiano una escuela nueva, ¿ya? Denominada el Dolce Stil Nuovo, que en español sería el dulce estilo nuevo, ¿verdad? Escuela literaria que nace en Italia y que manejó el tema del amor cortés. Recuerden que ya se había mencionado el amor cortés. Entonces, esta escuela se va a influenciar de quiénes, de los poetas trovadores de Francia del siglo XII, ¿ya? Entonces, ellos manejan un poema muy, ¿qué se diga? Muy regular, ¿verdad? Muy estricto en cuanto a sus formas. Usaban métrica, rima, tenían un tono delicado, se inspiraban de una musa y sobre todo idealizaban a la mujer, ¿no? La donna angelicata, la mujer angelical, el ser que nos puede llevar a Dios, a la religiosidad, como lo va a concebir Dante, ¿lo recuerdan? Dante, por ejemplo, su donna angelicata era Beatriz, que le va a llevar al paraíso a conocer a Dios, ¿ya? Entonces, en el Dolce Stil Nuovo se manejaba esa concepción del amor y de la poesía. Los poetas del Dolce Stil Nuovo sostenían que la poesía debería presentar belleza y ser la expresión de un sentimiento puro y delicado, ¿no? Representantes teníamos a Guido Minicelli, a Guido Cavalcanti y sobre todo a Dante Alighieri, ¿verdad? Ahora, dentro del Trecento italiano también tenemos a tres importantes representantes, ¿verdad? Ojo, se dice Trecento italiano porque transcurre en los años 300, ¿ya? Las obras de estos autores van a estar escritas entre los años 300, es decir, en el siglo XIV, no confundamos eso, ¿eh? Una cosa es 300 y otra cosa es siglo XIV, ¿ya? O sea, las obras del Trecento italiano van a estar escritas en el siglo XIV, eso es lo que quiero decir, ¿ya? Los tres principales escritores italianos medievales escribieron en el siglo XIV, por ejemplo, Dante, la Divina Comedia, ¿verdad? Que en un inicio lo va a llamar comedia, y luego Boccaccio le va a atribuir ese término de divina. Fue escrita, por ejemplo, en 1304, ¿ya? Boccaccio, su famoso Decamerón, ¿verdad? De cuentos, relatos, fue escrita entre los años 1351 y 1353, ¿ven? Siglo XIV. Y Petrarca, también su cancionero, también va a ser escrito en el siglo XIV.
¿Ya? Entonces tenemos representantes: Dante Alighieri con la Divina Comedia, Francesco Petrarca con el Cancionero, a Laura, su musa era Laura, y a Giovanni Boccaccio con su relato, cuentos, el Decamerón. ¿Estamos? Entonces les voy a más o menos dar un panorama de los autores, ¿ya? Que pertenecieron al Trecento italiano, ¿ya? Tenemos a Francisco Petrarca, poeta nacido en Arezzo, pero que se crió en Francia. Él es conocido como el padre del humanismo, ojo. Tuvo una infancia acomodada, viajaba constantemente a Italia y a Francia, donde era acogido por importantes señores feudales. Vivió dedicado al estudio y a la literatura. Falleció en el año 1374. Petrarca quizás fue el más erudito, ¿no? Tenía un conocimiento enciclopédico, muy culto, ¿ya? Dominaba distintas lenguas. Ahora, también se habla donde era acogido por importantes señores feudales. En la Edad Media también surge el meserato, ¿no? El mecenas, que daba cobijo, impulsaba el arte de los artistas, ¿no? Era como un tutor, ¿verdad? Les daba dinero, alimento, lo acogía. Y entre sus obras tenemos El Cancionero, conjunto de poemas, Los Triunfos y Los Secretos, ¿no? El más relevante, El Cancionero, dedicado a Laura. Otro representante muy, muy importante del Trecento italiano es Giovanni Boccaccio, ¿verdad? Narrador nacido en Florencia, perteneció a una familia dedicada al comercio. Desde joven tuvo una fuerte vocación por la literatura. El gran amor de su vida, ella fue su musa, María de Aquino, ¿verdad? Como ven, cada representante tiene, por decirlo así, su don angelicata, ¿no? En el caso de Boccaccio era María de Aquino. Después de una decepción amorosa, los problemas económicos lo agobiaron. Fue diplomático, pasó gran parte de su vida solo y murió en el año 1375. La obra que destaca de Boccaccio es el Decamerón, ¿no? Que son 100 cuentos, ¿ya? Van a ser 100 cuentos muy, muy interesantes, muy bonitos. ¿En qué consisten estos cuentos? Se dice que habían 10 jóvenes, ¿verdad? 3 hombres y 7 mujeres, que se van al campo, ¿ya? Huyendo de la peste bubónica de ese entonces, recuerdan, la Edad Media, ¿ya? Y en ese encuentro que ellos tienen, como para hacer más o menos la tarde en el bosque, ¿no? Empiezan a narrar, ¿no? Cada uno un relato. Hay relatos eróticos, relatos fantásticos, entre otros, ¿no? Pero muy, muy buena obra. Entonces tenemos por Giovanni Boccaccio el Decamerón. Y quizás el más eximio, ¿verdad? El más grande poeta del Trecento italiano, ¿ya? Es Dante Alighieri. ¿Ya? Ahí falta una I, perdón. Ya es Alighieri. Dante Alighieri, poeta florentino, nace en Florencia, nació en el año de 1265. Perteneció a una familia noble, ¿ya? Que le da una buena instrucción. ¿Ya? En la próxima clase vamos a abocarnos a ver la vida de Dante Alighieri con más extensión y de su obra, pues, ¿no? La Divina Comedia. Ahora es un aspecto general nada más. Queda huérfano a temprana edad, de educación esmerada. Se dice que su tutor, su profesor fue Brunetto Latiniti, ¿verdad? Perdón, Latini. El gran amor de su vida, ¿no? Fue Beatriz Portinari, ¿verdad? Que la va a conocer cuando ella tenía 9 años incluso. Ya en la próxima clase hablaré de él, como dije. Perteneció a los güelfos, ¿ya? En ese entonces Italia, o bueno, surgió en Alemania, pero se extendió en Italia, estaban divididos, ¿no? En el papado y el imperio alemán. Luego ya les comentaré. Sufrió destierro, ¿ya? Y muere solo en la ciudad de Ravenna. Nunca puede volver a su ciudad natal, que es Florencia. Es exiliado y ya no puede regresar. Entonces tenemos como obras Vida Nueva, de la monarquía, de la lengua vulgar, Convivio, y su obra más importante, ¿verdad? Que lo vamos a ver en la siguiente clase, que es la Divina Comedia, ¿verdad? En el cual hace una alegoría, ¿verdad? De la vida y cómo el hombre debe alcanzar la divinidad, ¿no? Y ver sus defectos, después de pasar por el paraíso, el purgatorio y el infierno. Entonces, unos aspectos generales de la Divina Comedia, ¿verdad? Serían los siguientes, ¿no? Está escrito en tercetos, es una epopeya religiosa, tiene 100 cantos y está bien estructurados, ¿ya? 14.333 versos, es alegórica,
¿Y por qué digo que está bien estructurado? Porque la primera es la introducción, el primer canto es la introducción. Luego está constituido por 33 cantos del infierno, 33 del purgatorio y 33 del paraíso. ¿Ya? Recuerda, primero se pierde en una selva oscura, que me recuerdo, no se atormenta, ¿verdad? Esa es la introducción. Luego, el infierno 33 cantos, purgatorio 33 cantos y paraíso 33 cantos. Tema central, el difícil camino del hombre hacia Dios, es decir, hacia la perfección del hombre. Bueno chicos, eso sería todo. Ya, te les dejo unas 6 preguntas. Resuelvan las 3 primeras y las mandan al foro como asistencia. Ya, lo demás, incluido la clase, tienen hasta el domingo. Muchas gracias.